¿Sabías que a lo largo de la historia, Dios ha tenido lugares específicos donde ha decidido habitar entre nosotros? En este fascinante viaje a través del tiempo, exploraremos los santuarios que Dios estableció en la tierra. Primero nos adentraremos en el tabernáculo en el desierto. Luego exploraremos el glorioso templo de Salomón. Más adelante conoceremos el templo de Zorobabel. Y finalmente descubriremos el impresionante templo de Herodes. Aunque estos templos terrenales ya no existen y sus artefactos sagrados, como lo era el Arca del Pacto, desaparecieron misteriosamente, es necesario conocerlos para entender mejor la obra de redención que se está llevando a cabo ahora en el Santuario Celestial. Acompáñame en este increíble recorrido. ¡1! El tabernáculo en el desierto. Y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos los utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre. Después de dar la ley en el monte Sinaí, Dios instruyó a Moisés para que los israelitas ofrecieran voluntariamente ciertos materiales preciosos para la construcción de un santuario, conocido como el tabernáculo, donde Dios habitaría entre ellos. Este tabernáculo era un edificio portátil diseñado para ser desmontado y trasladado fácilmente mientras Israel viajaba por el desierto. Toda la construcción, aunque hermosa y gloriosa en su diseño, revelaba que era provisoria. Estaba destinada a servir únicamente hasta que el pueblo de Israel se estableciera en la tierra prometida y se pudiese levantar un edificio más permanente. Fuera del tabernáculo, en el atrio, habían 2 muebles de bronce: el altar de los holocaustos y la fuente. Ahora el edificio mismo estaba dividido en 2 secciones, el lugar santo y el lugar santísimo, separados por un velo. En el lugar santo habían 3 muebles, todos de oro: la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de 7 brazos y el altar del incienso. El lugar santísimo contenía solo un mueble, también de oro: el arca del pacto. Estaba hecha en forma de cofre. Se le llama el arca del pacto porque dentro de ella Moisés puso el pacto de Dios con su pueblo, los 10 mandamientos, escritos por el mismo dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Por un tiempo, el arca contuvo también una vasija de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido. La tapa de este cofre se llamaba propiciatorio. Sobre el propiciatorio habían 2 querubines labrados en oro. Y este fue el tabernáculo que Dios utilizó durante la peregrinación de Israel en el desierto. Número 2. El templo de Salomón. Cuando Salomón empezó a reinar, el viejo tabernáculo estaba en muy mal estado, tras siglos de exposición a la intemperie. El rey David había querido construir un templo para Jehová, pero no le fue permitido por Dios, pues había derramado mucha sangre en la guerra. En su lugar, su hijo Salomón realizó la edificación. El templo de Salomón fue construido con piedras ya acabadas, para evitar el ruido de herramientas durante la obra, mostrando así un profundo respeto por la presencia de Dios. Este templo era mucho mayor que el tabernáculo original. En el atrio, el lugar de los holocaustos fue ampliado. Era de dimensiones casi 4 veces mayores. Aunque esto a simple vista pareciera algo positivo, realmente era algo negativo, que más adelante comprenderemos. También se instaló una gran fuente de bronce llamada Mar de Fundición. Tenía capacidad de hasta 64,000 litros de agua y estaba sostenida por 12 bueyes de bronce. Además, había 10 fuentes más pequeñas sobre ruedas usadas para lavar las partes del animal destinado al sacrificio. El lugar santo y el lugar santísimo tenían ahora piso de cedro recubierto de oro, diferenciándose del tabernáculo original que no tenía piso. El lugar santo, además del altar del incienso, tenía ahora 10 candelabros y 10 mesas para los panes de la proposición. El lugar santísimo tuvo también algunos cambios. Se añadieron 2 querubines de oro, se pusieron en el piso, y en medio se ubicó el arca del pacto. Además, Salomón cerró la entrada al lugar santísimo con cadenas de oro. Así que este fue el templo de Salomón, mucho mayor que el tabernáculo original. Número 3. El templo de Zorobabel. El templo de Salomón fue destruido durante las invasiones de Nabucodonosor en el siglo VI a.C.
debido a la persistente idolatría y pecado del pueblo de Israel. A pesar de los esfuerzos de Dios por corregirlos mediante profetas, los israelitas rechazaron sus mensajes. Finalmente, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó el templo y llevó a muchos cautivos a Babilonia, iniciando un cautiverio de 70 años. Tras el cautiverio, un remanente de israelitas regresó y comenzó la reconstrucción del templo conocido como el Templo de Zorobabel, quien dirigió la obra. Aunque se celebró con júbilo, muchos ancianos que recordaban del primer templo lloraron al ver el nuevo. No se sabe mucho acerca de su estructura, pero se supone, y quizás con buenos motivos, que seguía las líneas del templo de Salomón. Ya no había arca del pacto. Esta había desaparecido en el tiempo de la invasión de Nabucodonosor. La tradición declara que algunos hombres santos tomaron el arca y la escondieron en las montañas, para evitar que cayese en manos profanas. Como quiera que sea, el lugar santísimo no tenía sino una piedra, que servía como sustituto del arca en el día de la expiación. Este templo fue usado hasta cerca del tiempo en que Cristo apareció. Entonces fue reemplazado por el templo de Herodes. Número 4. El templo de Herodes. Herodes subió al trono en el año 37 a.C. y decidió reconstruir el templo a una escala mayor que nunca antes. Los judíos, desconfiados, insistieron en que Herodes reuniera primero los materiales antes de derribar el antiguo templo, y que solo los sacerdotes trabajaran en la construcción, lo que llevó años de preparación. El templo de Herodes era una estructura impresionante, de mármol blanco recubierto con placas de oro, visible desde lejos debido a su altura y su brillantez bajo el sol. El patio exterior del templo incluía varios atrios, como el atrio de los gentiles o extranjeros, el atrio de las mujeres y el atrio de los sacerdotes. La parte del atrio que estaba más cerca de su entrada se llamaba el atrio de los gentiles. Un muro de piedra separaba este atrio del resto del recinto. Ningún gentil podía pasar sus límites. En el muro se hallaba la inscripción: ningún extranjero está permitido pasar dentro del recinto que rodea el templo y el área que lo contiene. Quien sea atrapado haciéndolo será responsable de su propia muerte, que seguirá. Porque los judíos pensaron que Pablo había transgredido este límite, se apoderaron de él en el templo y lo hicieron arrestar por los romanos. Alrededor de 1880 se halló esta inscripción y se encuentra ahora en un museo. Dentro de los muros que rodeaban el patio, había vestíbulos, a veces llamados pórticos. En estos pórticos se podían celebrar reuniones públicas. Allí era donde la iglesia primitiva se reunía cuando iba al templo a orar. El altar del holocausto era incluso más grande que el templo de Salomón. Tenía una rampa que llegaba casi hasta la cúspide. Estaba conectado con un sistema de cloacas, a fin de que la sangre derramada al pie del altar fuese llevada al arroyo que corría abajo. Todo era mantenido escrupulosamente limpio, pues hasta el sistema de cloacas era lavado a intervalos fijos. El interior del templo tenía las mismas dimensiones que el templo de Salomón, con un lugar santo y un lugar santísimo, separados por una pared y un velo. En el lugar santísimo solo había una piedra en lugar del arca del pacto que había desaparecido. El templo de Herodes era el orgullo de los judíos, pero fue destruido, cumpliéndose así la profecía de Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra. Conclusión: hemos estudiado los santuarios de Dios en la tierra, desde el tabernáculo en el desierto hasta los imponentes templos de Salomón, Zorobabel y Herodes. El santuario original y los 3 templos mencionados, aunque diferían en algunos detalles, todos tenían un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Todos tenían un altar de los holocaustos, una fuente, una mesa de los panes de la proposición, un candelabro, un altar del incienso, y los 2 primeros templos tenían un arca del pacto que desapareció hacia el año 600 a.C. El sacerdocio era el mismo en todos, también las ofrendas y los sacrificios. Durante más de 1000 años, el pueblo de Israel se reunió en derredor del santuario. Aunque tristemente, muchos no vieron en sus servicios al prometido Redentor Jesús. Los templos ya no existen y sus servicios cesaron, pero permanecen las lecciones que Dios quería enseñarnos. Será bueno que estudiemos cuidadosamente el servicio que se llevaba a cabo en el santuario terrenal.
Esto nos permitirá apreciar mejor lo que está sucediendo ahora en el santuario celestial. Sí, todos estos santuarios terrenales eran tan solo una copia del santuario verdadero y real que está en el cielo. Allí Jesús está llevando a cabo los últimos pasos para terminar con este conflicto universal. Por lo tanto, el propósito de estos santuarios terrenales era preparar al pueblo para entender el plan de salvación que continuaría en el cielo cuando Jesús ascendiera. Y eso precisamente es lo que estudiaremos en los siguientes videos.